Voy a hablar de dos familias importantes en el ámbito de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, pero una de ellas, la familia de la Torre, destacó en el periodo medieval y la familia Visconti destacó entre el periodo em, medieval o la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna hasta que los Sforza se convirtieron en la familia que ocuparon la zona donde lideraron los Visconti. Tino de la Torre fue condottiero italiano y señor de Milán entre los años 1257 y 1259. Napoleón de la Torre fue noble italiano, condottiero y señor de Milán entre los años 1265 y 1277. Era hijo de Pagano I de la Torre y hermano de Felipe de la Torre y Raimundo de la Torre, y fue uno de los miembros más poderosos de la propia familia de la Torre, conocidos por sus partidarios como los Torriani. Guido de la Torre fue también noble italiano, condottiero y señor de Milán entre los años 1302 y 1312. Era hijo de Giulia Castiglioni y Francesco, hermano de Napoleón de la Torre. A partir de ahí, esta familia tuvo un poder importantísimo porque fueron señores de Milán. Luego ya desaparecieron y se convirtió el ducado de Milán al control de los Visconti, y de los Visconti pasó a los Sforza, y bueno, los Sforza también pasó, bueno, pues a otra zona, pues eso, bueno, luego otras familias más importantes como los Borgia, los Medici o, bueno, sí, los Borgia y los Medici, que son los más importantes, conocidos en la Edad Moderna, porque tuvieron un poder muy importante durante el Renacimiento. La gran mayoría de la familia de la Torre, y la familia de la Torre, tuvieron su poder en el ámbito medieval y sobre todo en Italia y en Milán. La familia de la Torre tuvo un poder importante en la ciudad de Milán, hasta que bueno, fueron derrotados en 1277 por la familia Visconti, pero bueno, luego hubo otras figuras en el ámbito también de la propia familia, como fueron Marco Antonio de la Torre o Clemente III, que fue papa. Marco Antonio de la Torre fue profesor, humanista, y Pagano I de la Torre fue militar guelfo y señor de Valchiavena durante la primera mitad del siglo XIII. Falleció en 1256. Entre sus nietos destacaron Martino Napoleón, Guido y Filipo de la Torre, todos ellos implicados en conflictos regionales de Lombardía. Y además fue el padre de Napoleón de la Torre. Y a partir de ahí, bueno, pues comenzó la dinastía o la Casa de la Torre a tener un papel predominante en la ciudad de Milán. Marco Antonio de la Torre fue profesor renacentista italiano de profesión anatomista, dio conferencias en la Universidad de Pavía y en la Universidad de Padua y fue amigo de uno de los intelectuales más destacados como fue Leonardo da Vinci en el ámbito artístico. Clemente III, que fue Carlos de la Torre di Rezzonico, que fue Papa de la Iglesia Católica, el número 248, y desde, bueno, estuvo en el papado desde el 6 de julio de 1758 hasta su fallecimiento en 1769, así como obispo de Roma y soberano de los estados papales. Y los guelfos eran los que apoyaban a la autoridad del papado. Los gibelinos defendían al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y fueron dos facciones rivales que dividieron la política italiana y alemana entre los siglos XII y XV. Esta lucha representó el conflicto por la supervivencia entre el poder espiritual, que estaba comandado por el Papa, y el poder terrenal comandado por el emperador. Es decir, como se hablaba en el ámbito de la teología y la filosofía medieval, que había dos mundos. El mundo de, de la política estaba bajo el control de los emperadores y los monarcas, y el mundo del cielo estaba controlado bajo el Papa y a su vez por la deidad o Dios. La caída de la familia de la Torre fue en 1277. La familia Visconti gobernó entre 1277 y 1447. Su nombre procedía probablemente del oficio de los vizcondes de Milán, que desempeñaron hereditariamente desde el siglo IX, aunque ellos mismos bueno, decían descender de un monarca lombardo, el pueblo germánico que se estableció en el norte de Italia, lejos por eso el Imperio Romano. Más bien parecían que era una familia que pertenecía al ámbito nobiliario, con propiedades en la zona del lago Como y del lago Mayor. Y a partir de ahí que fundó la ciudad fue Eribrando Visconti, aunque quien destacó como el principal precursor de la familia Visconti fue Otón de Visconti, que fue arzobispo de Milán entre los años 1262 y 1295, que hizo frente a la familia dominante de la ciudad en su momento, que era la familia de la, bueno, familia de la Torre,
y que tras vencerles, la dinastía Casa de la Torre, en 1277 asumió el poder temporal y transfirió a su sobrino nieto, Mateo I, y la familia de la Torre desapareció. Y es verdad que yo he hablado de otros ejemplos ya posteriores en la Edad Moderna, pero bueno, los principales fueron Napoleón de la Torre y otras figuras como por ejemplo Pagano I de la Torre, que fue el que fundó la propia familia, pero también estuvo Martino de la Torre, otra figura. Y bueno, pues la familia Visconti comenzó en 1267. La derrota de los de la Torre dio lugar a que dominasen Milán los Visconti, y Otondo y Visconti comenzó una de las dinastías, bueno, pues más poderosas entre el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Aunque luego es verdad que también desaparecieron y bueno, pues, estuvo la familia Sforza, que fue muy importante. Y por cierto, he hablado de la familia Sforza, los Pacci, en mi canal, por si queréis o si os interesa esos vídeos. El comienzo de la dinastía Visconti fue tras la derrota de la familia de la Torre, y se puso pues al mando del arzobispo de Milán, bueno, de la ciudad de Milán, como arzobispo de Milán, Otón de Visconti. Su sobrino nieto fue el que heredó. Otón de Visconti iba a estar de forma temporal. Su sobrino nieto ya consiguió ser reconocido señor de Milán y vicario del emperador germánico de la ciudad, y bajo este título extendió su poder por el territorio circundante, venciendo la oposición del Papa Juan XXII. Su padre había sido el Papa Gregorio X, es decir, que la gran mayoría de las familias, tanto los Borgia como los Medici, estaban en el ámbito también de la política y de la iglesia. Su padre, el padre de Mateo I, fue Teobaldo Visconti, fue el Papa Gregorio X, el número 184, gobernó el papado desde 1271 hasta su muerte, el 10 de enero de 1276. En 1322 abdicó en su hijo Galeazzo I, el propio Mateo I, que continuó la expansión territorial y la consolidación de la dinastía. Estableció alianzas matrimoniales con otros príncipes de Italia y otros estados europeos, entre ellos Francia y Alemania. Le sucedieron su hijo Accio, sus hermanos Luchino y Giovanni. Giovanni fue obispo de Milán. Legó el estado milanés a un triunvirato formado por sus sobrinos, que fueron Mateo II, Bernabó y Galeazzo II. Al morir Mateo II, se dividió, como hicieron en el Imperio Romano la mayoría de los emperadores, en dos partes, la zona. Entonces, Bernabó como Galeazzo se repartieron en territorio. Bernabó se quedó con la zona oriental, alrededor de Milán, y Galeazzo se quedó con la zona o la parte occidental, que fue la zona en torno a Pavía. En esta ciudad se estableció la universidad y protegió a artistas intelectuales. Y bueno, pues a partir de ahí, Galeazzo fue el que continuó la expansión de su padre. eh, con todo ello, lo que hizo el propio Galeazzo I fue consolidar la dinastía Visconti, la casa Visconti, establecer relaciones matrimoniales con otros estados de Italia, es decir, con otros príncipes de Italia, con otros estados europeos, Francia, Alemania. Sus hijos, ocho hermanos, empezaron a llevar a cabo ahí, y lo de Giovanni, que se convirtió en el obispo de Milán, legó en un triunvirato, es decir, a sus sobrinos, todo el territorio. El problema es que con la muerte de Mateo II, es verdad que no hubo ningún tipo de problema, porque Bernabó se quedó con la parte oriental, alrededor de Milán. Galeazzo II se quedó con la parte occidental, que es en torno a Pavía, y se creó la primera universidad, y la familia Visconti protegió a artistas e intelectuales. El hijo de Galeazzo II y sucesor de la zona oriental, que era Pavía, Gian Galeazzo, hizo la guerra contra su tío y su suegro Bernabó, al que derrocó y apresó para reunificar la herencia de los Visconti en 1385. Instalado nuevamente en Milán, entre los años 1387 y 1401, conquistó Vicenza, Verona, Padua, Pisa, Siena, Perugia, Luca y Bolonia, formando un extenso conglomerado territorial en el norte de Italia. Consolidó estas conquistas con la centralización de la administración y el fomento de la industria y las artes. Hizo construir la Catedral de Milán. El emperador le reconoció en 1395 el título hereditario de duque, pasando a constituirse los estados de los Viscontis ya en un ducado. Es decir, a partir eran como señores, como eran la familia de la Torre, eran señores de Milán. La familia de la Torre fue derrotada por los Visconti, Otón de Visconti los derrotó. A partir de ahí, Mateo I, Galeazzo I, las grandes figuras, y bueno, pues Galeazzo II, el hijo de Galeazzo, que era Gian Galeazzo, que era de Galeazzo II, pues hizo la guerra contra su tío y su suegro, lo derrotó,
y directamente lo que se produjo durante el reinado o el ducado de Gian Galeazzo fue una extensión de un territorio por todo el norte de Italia. Y bueno, pues a partir de ahí los Visconti tuvieron un poder a finales del siglo XIV muy poderoso. Con Gian Galeazzo llegaron la familia Visconti a su máximo esplendor, un gran poder. A partir de ahí, su hijo, Giovanni María, comenzó el declive de la propia dinastía, aunque se volvió a recuperar. Durante el reinado de su padre, Gian Galeazzo, la familia Visconti tuvo su máxima expansión, como he dicho, porque conquistó muchos territorios en el norte de Italia, en la anterior diapositiva. En cambio, cuando subió su hijo al trono, el ducado Giovanni María, perdieron gran parte de las conquistas anteriores. Primero porque Giovanni María fue asesinado en una conspiración y le sucedió su hermano, Filippo María. Entonces, durante el reinado, el ducado de Filipo María, se recuperó, bueno, el control, o bueno, Filipo María recuperó el control sobre algunas ciudades, recabando la ayuda de las tropas de algunos importantes condotieros, que eran los capitanes de mercenarios, primero la de Bassino Cane, que consiguió casarse con su viuda, y luego la de Francesco Sforza, casado con su única hermana. Designó como heredero al monarca Alfonso V de Aragón, es decir, monarca de España, español, el magnánimo, pero Sforza no respetó esta última voluntad y después de morir su cuñado impuso su propio poder en la ciudad manteniendo la independencia del Ducado de Milán, pero esta vez ya bajo una nueva dinastía, una nueva familia que eran la familia de los Sforza, que he hablado de ellos, que esto es como todo, porque la familia de la Torre tuvieron un poder importantísimo hasta 1277. Luego hubo figuras importantes de la propia familia de la Torre, como humanistas, papas, y los Visconti fueron, Otón de Visconti fue el que derrotó a la familia de la Torre. A partir de ahí se llevó a cabo una familia tan extensa, conquistas, Gian Galeazzo fue el máximo esplendor de la familia Visconti y finalmente acabaron desapareciendo los Visconti. Quien encargó o quien subió al ducado de Milán fue la familia Alforza, que por cierto también he hablado de ellos, y los Pachi igual, por si os interesa y queréis echarle un vistazo a los vídeos de mi canal. Con ello finalizo, comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito, no que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.